Y ahora sí, ya estamos en contacto con Buenos Aires, con el periodista Carlos Boyadjian, a quien es un placer recibir en Audición Comidas. Él es periodista en El Cronista, así como en otros medios argentinos, y lo leemos también en Diario Armenia. Por supuesto, te damos la bienvenida, Carlos, esta tarde a Audición Comidas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, a la audiencia también. Como habíamos comentado, la idea es poder hacer un breve recorrido histórico partiendo de la base de lo que está sucediendo hoy en Armenia, principalmente en la región de Syunik. Podríamos decir de alguna forma que hoy se presenta un enemigo totalmente visible, como lo es Azerbaiyán, pero también otro quizás en algunas cuestiones más solapadas, en otras no, porque ha sido público el apoyo de Turquía a Azerbaiyán. Tenemos a Rusia de alguna forma como intermediario y una comunidad internacional que en términos generales ha dado la espalda en todo este último tiempo, ha quedado eso visible. Si vamos a Azerbaiyán, a Ilham Aliyev, el presidente del país, que intenta demostrar que de alguna forma los armenios están siendo usurpadores de tierras ancestrales de Azerbaiyán, ¿cuáles serían, Carlos, los puntos claves para derribar esta idea? Que a pesar de que de alguna forma Azerbaiyán tiene que ver con el panturquismo de Turquía, del cual hemos venido hablando tanto tiempo. Sí, claramente, digamos, los azeríes son descendientes de los que hace 100 años o ciento y pico de años eran los tártaros de la zona, y son una derivación de los pueblos, digamos, túrquicos que vinieron del Asia Central allá por el siglo XI, XII, XIII. Claramente, la gran diferencia que hay entre la presencia armenia y la presencia azerí en la zona es, por empezar, una cantidad de años totalmente distinta, ¿no? Los armenios hace 4.500 años que están en la región, el Estado armenio tiene más de 22 siglos, ¿no? Desde el siglo II a.C. hay un Estado armenio, y ahora podemos entrar en algunos detalles, digamos, de cómo es esa presencia, mientras que el Estado azerí tiene apenas 100 años como entidad, digamos, política en la región. Recordemos que Syunik, Artsaj también formaban parte del reino armenio en la época de Ikram Metz, ¿no? En el siglo I a.C., y digamos Syunik era la novena provincia del reino y Artsaj era la 10ª provincia. Y digamos, los confines del imperio de Ikram Metz se extendían inclusive hasta Bakú y el Mar Caspio. Con lo cual, esta historia de territorios ancestrales o tierras ancestrales de Azerbaiyán es un eslogan, digamos, para empezar es una falacia, porque históricamente no puede demostrarse nunca, digamos, una antigüedad mayor a la de los armenios. De hecho, hay iglesias armenias en toda la región de Artsaj, en Syunik por supuesto que también, que tienen miles de años, ¿no? Con lo cual, ahí hay una contradicción entre lo que dice Aliyev y lo que marca la historia. Por el otro lado, digamos, bueno, la presencia de Turquía lo que trata de hacer es barrer con la presencia armenia, con todo elemento, digamos, digamos, que no sea homogéneo con la cuestión étnica de los turcos, reflotar esta idea del proyecto panturquista, de unir desde Estambul hasta el Asia Central a todos los pueblos de origen túrquico. Y ahí claramente Armenia, el pueblo armenio, el único pueblo cristiano, junto con los georgianos que están en la zona, digamos, es como un escollo, ¿no? Por lo cual, bueno, esto justifica en su visión la agresión que sufrimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que, bueno, que ha recrudecido en, digamos, el último año a esta parte. ¿Podemos decir que Azerbaiyán está siendo un títere de Turquía en todos estos movimientos? No diría que es un títere, yo creo que trabajan en conjunto. Azerbaiyán es un país obviamente menos preparado en materia de estrategia, menos preparado militarmente que Turquía. Entonces, durante los 30 años que lleva el conflicto armado, digamos, desde que comenzó
digamos, el movimiento Karabaj, digamos, a fines de los 80 en la zona, y la primera guerra de Artsaj, Azerbaiyán trató de, digamos, de ganar la guerra por sus propios medios. Y eso no resultó. Armenia ganó la primera guerra, en el año 94 Azerbaiyán se vio forzada a firmar un cese el fuego, un tratado de... Nunca se firmó un tratado de paz, pero sí, digamos, se llegó a un acuerdo para detener las hostilidades, y Armenia ocupó, digamos, lo que conocimos hasta el año pasado, ¿no? Digamos, lo que era la región autónoma de Nagorno-Karabaj en la época soviética, y una cantidad de territorios alrededor que le daban seguridad de que no iban a ser atacados o invadidos por Azerbaiyán. Todo eso se rompió con la Segunda Guerra de Artsaj, y digamos que la región autónoma original, por empezar, quedó más reducida, y todos esos territorios armenios circundantes, Armenia se vio forzada a entregarlos, digamos, como parte del cese del fuego que se firmó el 9 de noviembre del año pasado, ¿no? Por eso yo digo entonces que no es que sea un títere, sino que trabajaron juntos y se valió de alguna manera de la potencia militar, de la potencia diplomática y estratégica de Turquía en la región para, digamos, para llegar a su objetivo de, digamos, hacerse nuevamente de esos territorios. Ambos pretenden beneficiarse de alguna forma con esta escalada violenta. Vos lo decías, esto de alguna forma comenzó o se reinició el año pasado con lo que fue la conocida guerra de Artsaj, y de todas formas desde mayo de este año que persiste una invasión turco-azerí en Armenia, en Siunik, en Gegarkunik. Bueno, recientemente, si bien hay ataques esporádicos, recientemente hubo un ataque a gran escala también en Siunik. La pregunta es ¿por qué estas regiones? ¿Por qué invadir estos territorios? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, recordemos que el plan original de Kemal Atatürk, incluso en el año 2021, era, digamos, unir a Najicheván, que era un territorio habitado por armenios y que Armenia no pudo defender en el año 1920, y terminó entregándole. Por eso Najicheván hoy no hay población armenia allí, porque no pudieron defenderlo simplemente. Eh, Voy a dar un pasito para atrás, así se entiende mejor. Najicheván, el sur de Armenia, Siunik, y Artsaj es toda una única región en realidad. Solamente el mapa lo divide. Najicheván nunca fue de Azerbaiyán, ni de los tártaros, ni de los turcos. Siempre hubo población armenia ahí. Pero en un momento no pudieron defenderlo. Por eso, digamos, toda la población terminó, digamos, emigrando hacia el sur de Armenia, hacia lo que hoy es Siunik. Siunik sí se pudo defender gracias a Karekinnoshte, que en el año 2021, fines del 20 y hasta mitad del 21, se hizo fuerte en esa zona, logró defenderlo, logró tomar algunas ciudades que habían sido perdidas en algún momento, como Goris y como Kapán, digamos, y logró que toda esa parte formara parte de la Armenia soviética, toda esa región formaba parte de la Armenia soviética. Y después tenemos el tema Artsaj, que, como todos sabemos, por una cuestión administrativa y burocrática de Stalin en su momento, fue entregado como, digamos, como oblast autónomo, como una región autónoma a Azerbaiyán. Todo eso, digamos, configuró un mapa que es el que conocemos hoy. Pero en realidad, una región de la otra está separada por apenas kilómetros. Casi se puede ir caminando de un lugar al otro. Entonces, estar en el medio de Armenia para Turquía y para Azerbaiyán es un problema. ¿Por qué se logró de alguna forma en ese entonces, con lo que estabas diciendo, liberar a la patria y está todo tan cuesta arriba, o al menos parece hoy, ¿no? De esa forma en este momento. Bueno, son tiempos distintos, ¿no? Obviamente se logró resguardar la región de Siunik para Armenia, a base de una defensa militar que encabezó en su momento Karekinnoshte, que terminó perdiendo, si vamos al caso, ¿no? Porque finalmente la unión entre los azeríes y los bolcheviques terminaron venciéndolo, pero él logró que esa parte permaneciera como parte de la Armenia soviética y no fuera entregada a Azerbaiyán.
eso fue como una espina que Azerbaiyán nunca toleró. Durante un siglo siempre tuvo el ojo hincado, digamos, el diente hincado en qué pasaría con Syunik, que ellos llaman Zanquezur, y que, bueno, ahora están tratando de recuperar por la fuerza de las armas. La pelea es esta, digamos, si Armenia pierde eso, quedaría totalmente aislada, quedaría totalmente rodeada, digamos, ¿Y qué crees de que va a pueblos, pasar, digamos, que hostiles. podría pasar con este panorama? Es difícil aventurarse. Hace un año nadie imaginaba que podía pasar lo que estamos viviendo hoy, un año y pico. Sí, hubo Recordemos que esperanza hasta el último momento. exacto, pero recordemos una cosa, los intentos de Azerbaiyán es como que van forzando el límite siempre. Recordemos que en abril de 2016 hubo lo que se llamó la guerra de los 4 días, en abril, ¿no? Invadieron una partecita en Tavush, trataron de, bueno, de entrar por ese lado. Tavush es Armenia, no es Karabaj, no es Artsaj, sino que es Armenia, República de Armenia. Y esa escaramuza duró 4 días con algunos muertos de cada lado y se frenó, digamos, la agresión. En julio de 2020 hubo un primer intento de iniciar la guerra, que duró una semana, un poquito menos. Incluso, si nos acordamos bien, hubo amenazas muy fuertes de bombardear la central nuclear de Metsamor, que es la que le provee gran parte de la electricidad a Armenia. Eh, y allí intervino, digamos, la diplomacia rusa para frenar este intento, digamos, de atacar con misiles la central nuclear. Digamos, todo eso fue como un ensayo general de lo que iba a pasar a partir de septiembre del año pasado, donde ahí sí iniciaron la guerra y estuvimos 44 días, digamos, bajo fuego enemigo, con el resultado que todos conocemos, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy, para ir un poco a la actualidad, es intentar hacerse fuerte en el terreno antes de negociar. Claro. Claramente esa zona, digamos, tiene algunas partes del territorio que no fue delimitado ni demarcado correctamente, digamos, después de la sovietización o digamos, de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, es una zona gris en la que ellos aprovechan para correr metro a metro y, bueno, perjudicar, digamos, de alguna manera la posición armenia, ¿no? Es muy importante entender por qué es cada uno de los movimientos y de los pasos que se ejecutan, que como bien decías, no es algo ni de hoy ni de ayer, sino que es una historia, capaz que uno de los conflictos más antiguos que persisten en todo el mundo, ¿no? Antes de terminar, Carlos, con esto, bueno, tan esclarecedor que estuvimos conversando en relación a este mismo tema, a la situación actual que vive Armenia, que vive Artsaj, que si bien lo que es la guerra, por decirlo de alguna forma, terminó, el conflicto persiste de una u otra forma. ¿Cómo visualizás vos el trabajo o el hacerse sentir de la diáspora armenia para con la patria, para con Armenia y para con Artsaj? ¿Crees que existe un apoyo, que es de la forma que debería ser? ¿Qué balance puedes hacer de esto? Hablando de, bueno, un año a esta parte, ¿no? Un poco más de un año. Sí, creo que ahí se pueden sacar algunas conclusiones en sentido positivo y otras negativo. Digo, claramente, cuando comenzó la guerra, hubo muchas movilizaciones en todas las comunidades de la diáspora, también aquí en Argentina, imagino que también lo que nos enteramos en Uruguay y en otras comunidades del mundo. Y la gente, bueno, frente a la agresión, apeló digamos, a los recursos que tenía, digamos, desde materiales, con donaciones y demás, hasta influencia política, lograr que los gobiernos se expresaran, aunque sea a favor de la paz y demás. Todo eso, con el cese del fuego, de alguna manera se aplacó. Y creo que ahí viene un poco la parte cuestionable, digamos. O sea, hoy por hoy debería continuar, a mi criterio, las campañas para donación, porque digo, la zona hay que reconstruirla, los colegios hay que digamos, construirlos nuevamente o
o de alguna manera la infraestructura hay que ponerla en valor de nuevo. Hay gente que ha perdido el trabajo, esto sin hablar de las cuestiones, digamos, humanitarias, ¿no? Entonces esa parte habría que reforzarla, a mi criterio, y después involucrarse, porque, digamos, esto parece una cosa lejana, pero nos toca de cerca, porque hoy están, hace un año nadie pensaba que iban a atacar a Armenia, dijeron, bueno, el tema va a estar circunscripto a Artsaj. Sin embargo, nos enteramos que no. Y hoy, cada noticia que hay, hoy, digamos, hoy en día hay agresiones. Hace 2 días entraron a una región en Marduní y mataron a un pastor armenio de 65 años, digamos. Eso pasa a diario. Entonces, me parece que el involucramiento y mantener el tema en agenda puede ayudar de alguna manera a frenar la agresión azerí. Yo igualmente soy optimista en el sentido de la cuestión diplomática. Me parece que el papel de Rusia puede contribuir a sentar a las partes. Putin ya lo ha, el presidente Vladimir Putin ya lo ha demostrado, fue el que logró establecer el cese al fuego, fue el que logró sentar a las partes más de una vez, y de alguna manera es el patrón del barrio, digamos, ¿no? El que puede establecer las reglas de juego. ¿Depositarías confianza en el rol de Rusia de alguna forma? Mira, no es, nunca vas a encontrar el aliado perfecto. No, Me parece que acá hay que moverse con los con lo pequeños que tenemos. movimientos que te pueden favorecer. Claro. Hoy por hoy, mi opinión personal es que si no estuviera Rusia jugando como mediador, la situación sería peor. Entonces, hay que, eso no quiere decir que Rusia defienda absolutamente los intereses de Armenia, pero es lo que tenemos hoy. Otras potencias no han tenido, digamos, un papel tan preponderante, con lo cual jugás con esas cartas o con esas piezas, ¿no? Y me parece que hay que aferrarse a eso. Muy interesante, Carlos, poder conversar contigo hoy. Te agradecemos por tu tiempo y estamos en contacto en cualquier oportunidad. Un gusto grande y bueno, sí, a disposición para lo que necesiten, lo que pueda aportar desde acá. Chao, hasta luego.